del canal, el Señor los bendiga. Vamos a estar viendo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 15. Gálatas capítulo 2, verso 15. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y permita, Señor, que abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo, mi amado Señor, que el poder de tu Espíritu tome el gobierno y el dominio de todo. Mi amado Señor, gracias. Gracias te damos por tu bondad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído cómo es que en esta parte del libro de Gálatas, la Biblia habla de Pedro y Pablo, cuando Pablo exhorta a Pedro por la actitud que él había tomado a causa de los hermanos que venían de Jerusalén. Pedro salió de Jerusalén, fue a Galacia, estaba con los hermanos de los Gálatas, estaba también el apóstol Pablo en ese lugar. Estaban disfrutando de la comunión de los que habían creído, judío y griego, estaban en la misma congregación, entonces alababan y servían al Señor, y la Biblia dice que cuando vinieron de Jerusalén, vendría a ser como la iglesia central, vinieron de Jerusalén a visitarlo a los de Gálata, Pedro, que tenía una comunión con todos los hermanos, judío y griego, de la misma manera, por temor a los que venían de allá de Jerusalén, él dice que empezó a separarse de los gentiles y empezó a juntarse solo con los judíos, por el temor de lo que decían los de Jerusalén. Entonces ese temor fue un punto siempre de discordia en cuanto a lo que es la ley y en cuanto a lo que es la gracia. Porque la ley es una cosa y la gracia es otra. Nosotros miramos al judío, ¿y a quién le fue dada la ley? Al judío. ¿Quién tenía los ritos? ¿Quién tenía la forma? El judío. ¿Quién tenía el tabernáculo? ¿Quién? El judío. ¿Quién tenía el Dios verdadero, la religión verdadera? El judío. Entonces el judío venía siendo llevado de la mano por Moisés. Entonces Moisés, es decir, ellos estaban apoyados en todo lo que la ley decía y ellos iban caminando conforme a la ley. Pero cuando aparece Cristo, Él trae un conocimiento y Cristo es el regalo de Dios para los hombres. Y cuando aparece Cristo, entonces empieza a enseñarle la forma de vida según Dios y no según las tradiciones. Y ahí comenzaron los conflictos, empezó la persecución, empezaron los hombres a ver si podían encontrarle una falla, a ver qué falla, qué error le podemos encontrar, a ver en dónde lo podemos pescar para acusarlo. Entonces muchos lo seguían, no porque querían aprender, sino porque querían encontrarle alguna falla y alguna falta. Pasó el tiempo, el Señor dio el mandamiento a sus discípulos en Jerusalén, se convirtieron judíos, pero al convertirse el judío,
judío al Señor, ellos todavía seguían de la mano de Moisés, encontraron a Cristo, lo recibieron como su Salvador y se agarraron de la mano del Señor. Entonces ellos iban caminando de la mano de Moisés y de la mano del Señor. Eran discípulos de Moisés y discípulos del Señor. Y esa situación y ese conflicto, esos pensamientos son lo que llevaron a la iglesia en aquel tiempo a conflicto, como en este mismo tiempo, en nuestro tiempo presente, hay el mismo conflicto en el corazón, en la mente, en los pensamientos de muchos cristianos a causa de que hace falta la separación. Por eso Dios a nosotros nos ha entregado la justificación, el ministerio del Espíritu para aclarar, para que nosotros podamos aclarar, podamos mostrar la verdad de Dios, lo que hizo Dios con aquellos que creen, lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios con aquellos no que saben la Biblia, con aquellos que le creen al Señor, porque muchos judíos sabían la Biblia, pero ellos no creían en Cristo. Tenían un conocimiento exhaustivo del Antiguo Testamento, de la ley, pero no conocían a Cristo y a Cristo lo rechazaban. ¿Y cómo? Tenían conocimiento de Dios, pero a Cristo lo rechazaban porque le faltaba fe para creer. Entonces estos conflictos arrastraron y estos conflictos son los que llegaron justamente a Galacia, y esto es por la causa que Pedro, cuando vio venir, cuando estaba con Pablo, él y Pablo y los hermanos, él comía junto con los hermanos, estaba todo reunido. Estamos hablando con los hermanos gentiles, porque el judío consideraba al gentil que eran pecadores, es decir, porque ellos no tenían a Dios, entonces ni siquiera se juntaban, esquivaban Samaria, esquivaban el contacto con los gentiles, es decir, ellos no querían, porque ellos eran pecadores, los gentiles, y ellos eran santos. Entonces, cuando Pedro estaba con Pablo en Galacia, comían con los hermanos gentiles, se reunían, se mezclaban. No había división, no había una división, sino que estaban todos unidos. Pero cuando vinieron de Jerusalén, Pedro, por temor, empezó a separarse de los gentiles y a juntarse solamente con los judíos que habían creído. Esa situación lo llevó a Pablo a enfrentarlo a Pedro y a decirle: estás haciendo mal lo que estás haciendo, porque nosotros sabemos la verdad. Por eso hemos leído este pasaje, Gálatas 2:15, donde dice así: nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Le dice: pero nosotros sabemos que el hombre, por más que quiere esforzarse de agradar a Dios en su naturaleza humana, no va a poder hacerlo, no lo va a lograr, porque ninguno de los hombres va a ser justificado. La única manera de ser justificado es justamente por la fe de Jesucristo, y todos los hombres, judíos y gentiles, todos están encerrados en la misma cosa, todos pecadores, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no tienen entrada a la presencia de Dios. Y esta cosa nosotros lo sabemos, le decía Pedro, nosotros sabemos que por más que la persona quiera decir que es muy santo, santo, su santidad que él piensa que tiene no lo introduce al reino de Dios, porque le falta para entrar. Por eso, cuando usted lee del apóstol Pablo, vemos que él era, dice, judío de judío, en cuanto a la ley fariseo, y luego dice cómo era el temor de Dios de él, y cómo él se consideraba a sí mismo irreprensible, en cuanto a la ley, irreprensible, cumplí todas las cosas, era como que decía, el cielo es mío. Pero cuando entró en el conocimiento de la verdad de Dios y de la presencia de Dios, entonces descubrió que el cielo no era de él, y que por más justo que él pareciera ser, por más justo estaba perdido.
Sí, pero no hace mal a nadie. Estaba perdido. Usted agarra a cualquier persona, la mete en una celda o en una jaula y la tiene ahí. No puede beber, no puede tomar, no puede fornicar, no puede adulterar, no puede hacer nada. Y usted dice, este hombre es santo, lo tenemos ahí guardado. Entonces usted lo mira y dice, ¿y qué mal hace? ¿No ve que no hace ningún mal? ¿No ve que no hace ningún daño? Es verdad, no hace ningún mal, no hace ningún daño. Pero lo que hay adentro que no se ve, pero que está metido adentro, eso apesta a huesos de muerto. Sepulcros blanqueados que por fuera parece como que son rectos, justos, pero por dentro están llenos de inmundicia. La gente pasa por arriba y piensa que no hay nada y no sabe lo que hay metido ahí adentro. Usted no sabe lo que hay dentro del corazón del hombre natural, lo que hay adentro. Así usted lo bañe, lo limpie, lo perfume, lo ponga lo más bonito que quiere. Usted no sabe las bestias que hay dentro del corazón, las intenciones que hay dentro del corazón, la oscuridad, las tinieblas que hay en ese hombre natural, lo malo que hay en él. Usted ni se imagina. Por eso es que Pablo, mirando su parte exterior, él decía irreprensible, hasta que tuvo el encuentro con el Señor y él se vio a sí mismo por dentro. Entonces después dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y después llega a exclamar en el capítulo 7 de Romanos, miserable hombre de mí. Estoy en un cuerpo que me lleva, tiene inclinaciones, deseo, pensamiento, y tengo un combate. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me va a librar? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que si no hubiera sido por Jesucristo, el irreprensible se va al infierno. Por lo que tenía adentro. Por lo que había dentro de su corazón. Por eso el apóstol Pablo en este pasaje que nosotros leímos, él dice, nosotros sabemos, nosotros somos judíos de nacimiento, según la ley no somos pecadores entre los gentiles, pero nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por más obras justas, rectas que haga, no es justificado por las obras de la ley. Y ahí es donde viene el choque en cuanto a lo que es la justificación según Dios y lo que es la justificación según los hombres. Ahí es donde viene el choque, porque según los hombres ellos quieren ver algo, pero según Dios, Dios hizo algo con ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada. Dios hizo algo con ellos. Dios hizo una transformación con ellos. Dios dio una muerte y un nuevo nacimiento con ellos a causa de una justicia. La justicia que es de Dios por la fe, no por el conocimiento. El conocimiento no salva. Salva la fe en Jesucristo. El conocimiento es conocimiento. Los judíos tenían conocimiento de Dios más profundo que todos nosotros. Gamaliel, un maestro, conocimiento profundo del Antiguo Testamento, sin revelación, pero conocimiento de todas las escrituras. Tenía un conocimiento, por eso no lo salvaba. No salva el conocimiento de la Escritura. No salva, yo de chiquitito conozco el Evangelio. No salva el conocer de chiquitito el Evangelio. No salva. Lo que salva es la fe en Jesús. Eso es lo que salva, la fe en Jesús. No hay forma de ser salvo mediante las obras. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía acá, nosotros, entonces se miraba con Pedro y los judíos que habían creído, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Nosotros sabíamos cuál era la forma, pero ahora que conocimos al Señor, nosotros ahora entendemos que el hombre no se va a salvar, no va a ser justificado por lo bueno que es o por lo bueno que hace, sino que el hombre va a ser justificado por lo que cree, y por más bueno que él crea, que piensa que es y no tiene fe, se pierde, porque por las obras de la ley ninguno va a ser salvo.
ninguno va a ser salvo. Entonces dice, nosotros sabemos, nosotros conocemos, sabiendo. ¿Sabe lo que es eso? Llegar a ese conocimiento. Cuando la persona llega a ese conocimiento de su salvación, él nunca se cree más que otro, o nunca piensa que es mejor que otro, o él nunca piensa, porque él se da cuenta que hemos sido todos salvados por la misma fe, salvados, justificados por el mismo Jesús, limpiados por la misma sangre. Entonces nos miramos todos como iguales, no hay mayor ni hay menor, sino que nos miramos todos por igual, justificados por la misma sangre y salvados por el mismo Señor. Nos miramos todo igual. Entonces ya no pensamos que yo soy mejor que el otro. No te llegues a mí, yo soy más santo que tú, vos sos un pecador. Entonces cuando nosotros nos miramos y entendemos justamente la justicia de Dios, y entendemos, como dice el apóstol Pablo, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, cree. Y bueno, y si él cree, ¿qué quiere hacer? ¿Le quiere quitar la fe para que se pierda? Él cree. Una cosa es el que cree y otra cosa el que tiene conocimiento. Por eso tenemos que hacer diferencia. Conocimiento y fe son dos cosas diferentes. El que recibe la fe necesita el conocimiento para crecer espiritualmente en cuanto a la vida que ha recibido, para el desarrollo de la vida espiritual que ha recibido. Pero el que solo tiene conocimiento y no se produjo un nuevo nacimiento, un nacimiento nuevo, no le sirve de nada todas estas herramientas que son dadas a los que son de fe, porque en el hombre viejo no produce nada, solamente conocimiento. Hasta puede hablar con un conocimiento que parece como que un arcángel, pero sin embargo, si no tiene fe, es un hombre perdido, una mujer perdida, simplemente con conocimiento nada más. Por eso tenemos que tener claro, el conocimiento no salva, salva la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos lleva al conocimiento de las verdades de Dios para el desarrollo de la vida espiritual que nosotros hemos recibido, y nos lleva al conocimiento de las verdades de Dios para que nosotros nos vamos separando de las tinieblas, de las oscuridades, de las obras de la carne, de las obras del hombre viejo, y empecemos a vivir esta vida espiritual que Dios nos ha dado, disfrutando de todas las cosas que pertenecen a la vida y que a nosotros por Jesucristo nos han sido dados. Disfrutando. Por eso disfrutamos de los hermanos, disfrutamos de la comunión de los hermanos, disfrutamos de los grupos, disfrutamos de los cultos, disfrutamos de alabar al Señor, disfrutamos de la palabra de Dios, las cosas que son del Señor, para lo que hemos creído, que somos de fe, que hemos nacido de nuevo. Para nosotros es un deleite, las cosas que son del Señor. Pero para el que no nació de nuevo, no, es una carga, un peso, el grupo, el culto, aquello, y sí, la carne, no, las cosas que son espirituales no la entiende, no la puede comprender. Debe de producirse un nacimiento espiritual. Por eso hablamos de la necesidad de buscar, debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo, no conformarnos. No, yo ya así estoy bien, no nos conformemos. Si nosotros nos conformamos, no, así estoy bien, y usted no busca de lo que Dios dice que le pertenece a usted, escúchenme, le pertenece a usted le pertenece estas que son promesas de Dios. Jesucristo dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es lo que dio a los hombres? Y dio dones a los hombres. Dio dones. Jesús se fue. ¿Para qué? Para que vengan las promesas de Dios en los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los niños, vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu. Y usted es un hombre, una mujer de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Para usted son las promesas, para usted, son para usted, son para usted. Para todo lo que hemos creído es para nosotros las promesas del Señor. Por eso no podemos nosotros quedarnos ahí como que, si algo que pasa por arriba, no.
Que no sea la palabra de Dios un mero conocimiento, sí, yo ya sé, un mero conocimiento, sino que la palabra que es viva y eficaz penetre en nuestro corazón y nos despierte, nos despertemos nosotros para ir en búsqueda de aquellas cosas que son nuestras, que son de nosotros, que es para nosotros, para mí, para usted, para todos. Entonces el apóstol Pablo y Pedro estaban ahí en una discusión, vamos a decir así, estaban discutiendo, es decir, discutir a veces no es agarrarse a las trompadas, a los empujones, no, discutir es exponer mi punto de vista y el otro expone su punto de vista y dice el por qué uno y dice el por qué, entonces llegan a una conclusión. Están en desacuerdo con algo, entonces discuten. Uno expone su posición, el otro expone su posición, analizan, miran y llegan a un acuerdo, que la palabra de Dios tiene razón. Entonces llegan a un acuerdo y siguen marchando juntos. Discutir no es ponerse a boxear, vamos a discutir, subamos al cuadrilátero, denme los guantes. No, eso no es. Discutir es hablar para llegar de acuerdo. Dos personas hablan para llegar de acuerdo sobre algún asunto específico. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro con Pablo? Pablo y Pedro justamente discutieron este asunto, discutieron. Es como cuando iban a predicar el apóstol Pablo a diferentes lugares y entraba en la sinagoga. Y la Biblia dice, y hubo una gran discusión. No era que corrió sangre, sino que exponían lo que le parecía de un lado, el otro del otro, el otro así, el otro así, el otro así, el otro así. Y bueno, si no querían de entender, entonces dice Pablo, bueno, puesto que ustedes rechazan la bendición de Dios, el regalo de Dios, me voy a los gentiles a predicarle a ellos que ellos van a recibir. Los dejó y se fue, pero no salió con el ojo hinchado. Discutir no es pelear, es ponerse de acuerdo sobre un desacuerdo para en una unidad llegar en algo, a una claridad o a una luz de algo. ¿Qué es lo que justamente el apóstol Pablo hizo con Pedro? Pedro, mira el lío que estás haciendo, porque vinieron los hermanos de Jerusalén, porque Jerusalén es como que era la base y en la base estaban todos los judíos. Jerusalén era de judíos. Entonces, judíos que habían creído, judíos que estaban de la mano de Moisés y de la mano de Jesús, pero habían creído, entonces había un conflicto. Todos eran judíos en Jerusalén, entonces un conflicto. Soltarse de la mano de Moisés para ellos era un problema. Entonces, es más, había varones de eso que habían creído que decía, a los gentiles hay que circuncidar. No, hay que enseñarle la ley, que guarden toda lo que la ley dice y hay que circuncidarlo. Por eso venía el problema de las discusiones. Por eso Pablo le dice a Pedro, pero nosotros que somos judíos de nacimiento, tenemos la ley desde temprano, sabemos que no somos pecadores según la ley como los gentiles, y sabemos a causa del conocimiento que Dios nos dio que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cómo querés ahora vos querés separar a los hermanos, los judíos, de los gentiles y después va a querer llevar a que se circuncide todos los que son gentiles? ¿Lo querés judaizar? Vos sos un judío y vivís como un gentil y vos querés que ellos, los gentiles, se hagan judíos, lo querés judaizar. Entonces hubo un conflicto a causa del conocimiento, nosotros sabemos que la justificación no es por las obras de la ley, no es justificado porque guarda lo que Dios dice, no, es justificado porque es una gracia dada de Dios a los hombres, una gracia, y si es una gracia es un regalo, un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios sabía que los hombres no podían cumplir la ley. La ley no vino la ley justamente para salvar al hombre. Vino a mostrarle, a que vea lo malo, lo vil, lo que él es en su totalidad, dando lugar hacia lo que iba a venir, la gracia salvadora de Dios. Por eso Pablo dice así, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces usted mira estos 2 versos y 3 veces habla justificado, justificado, justificado. La justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es ser justificado? La justificación es un conjunto de palabras con las que se justifica a una persona. Es una acción de justificar mediante el conjunto de palabras con que se justifica. Entonces, primero vamos a quién es el juez, que el juez no es un hombre humano, el juez es Dios. Y segundo, ¿cuáles son las palabras con que Él justifica? Justamente con lo que Él ha hecho a favor de los hombres, de enviar a su Hijo Jesucristo para que muera a favor de los hombres, para que todos los que crean en Él alcancen esta salvación mediante la justificación. Entonces, ese conjunto de palabras, de doctrina que Dios hizo justamente a favor del hombre, es lo que lleva al hombre que ha creído a ser justificado. Es decir, Dios lo ve como si nunca hubiese pecado. Así lo ve el Señor. Por eso es que había esta discusión, hasta el día de hoy hay esta discusión, esto de la ley y la gracia. Hasta el día de hoy hay cristianos que miran, no, ese está perdido, aquel está condenado, aquel se va al infierno, y miran y extienden el dedo y acusan sin entender lo que están diciendo. Como puros legalistas sin entender lo que hablan ni lo que expresan, no lo entienden. Aquel se va al infierno, como que fuesen jueces. El único juez es Dios, el único juez. El único que decide salvación o perdición es Dios. Y Él puso el camino que mediante la fe en Jesucristo, no es por obra, es por fe. Y ahí es donde viene el conflicto. Porque los legalistas dicen así, entonces si es por fe, vamos a pecar, total, ¿qué problema hay? No, tampoco es así. Tampoco es de esa manera, porque el que ha creído y ha nacido de nuevo comprende a Dios y se va separando de las obras del hombre natural y se va separando de las cosas que ofende a Dios, y jamás uno que ha creído en la justificación dice, pequemos para total no va a venir bien. Jamás va a decir así. Cuando Pablo empezó a iluminar en cuanto a lo que era la justificación, algunos decían, y hagamos como dice Pablo, hagamos males para que nos venga bienes. Y Pablo dice, la condenación de eso ya viene de larga data, la condenación de eso que hablan así. Porque el hombre que ha sido justificado en verdad, no de conocimiento, sino que ha mezclado fe y cree en el Señor y se produjo en él una vida, un nacimiento espiritual, es un hombre que jamás va a ser llevado justamente a hacer lo malo, total, no importa, estoy justificado. Jamás va a pensar ni va a decir así, sino que él va a ver a su Señor y va a ir caminando, luchando contra su propia naturaleza carnal que lo quiere arrastrar a lo malo, a lo vil, y él no quiere. Y sufre y llora y le pide auxilio a Dios. ¿Sabe por qué hace eso? Porque nació de nuevo, Si no hubiera nacido de nuevo, total, no pasa nada. Hemos sido justificados, no pasa nada. Yo soy justo, santo, no pasa nada. Así dicen los que no han creído en verdad. Tienen un conocimiento, pero no han creído. Por eso es que 3 veces el apóstol Pablo en este Gálatas capítulo 2, él dice la justificación, ser justificado por la fe de Cristo. Por las obras de la ley nadie será justificado, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Quién es el que justifica? El juez, Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora,
Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por medio de la fe. Quiere decir que no hay otra forma de ser salvo. Es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces todos nosotros hemos sido salvados, no porque hemos sido buenos, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y si ahora nuestra vida cambió y no somos más lo que éramos antes, sino que somos una nueva creación, no es que nosotros somos salvos por lo que somos, no, lo que somos es a causa de lo que hizo Dios con Cristo en la cruz para justificarnos a nosotros lo que hemos creído. Y esa justificación nos llevó a lo que somos. Esa justificación nos llevó al perfeccionamiento de una vida, de un hombre pecador que manifestaba y daba su cuerpo y daba sus miembros al pecado, aprendió, cedió, entregó sus miembros ahora a la justicia para servir a la justicia de Dios. Entonces cambió de rumbo y él, ¿hacia dónde va este hombre? Rumbo a la gloria de Dios, rumbo a la gloria de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿quién es el que justifica al que es de la fe de Jesús? Dios, el juez. No hay otro juez, solo el Señor, solo Dios. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que envía a un lado o a otro? Dios. ¿Quién es el que la Biblia dice juzgará a Dios? ¿Quién es? ¿A quiénes juzgará Dios? A todos los pecadores. Juzgará a Dios. Juzgará a Dios. Él es el que tiene el poder para salvar o el poder para perder. Él es el que tiene el poder para mandar al cielo o para enviar al infierno. Solo Dios, no nosotros. Por eso el cuidado que tenemos nosotros de vivir extendiendo el dedo, acusando uno al otro, aquel se va al infierno, aquel se va para allá. ¿Qué tal si en lugar de acusar y decir, nos juntamos? ¿Vio el hermano? Bueno, vamos a orar por él para que Dios lo ayude, lo fortalezca y pueda vencerlo. Está venciendo su naturaleza humana, pero él es un hombre de Dios. Vamos a orar por él para que salga de esa situación y sea un vaso útil para la gloria, honra y alabanza de Dios. Eso es ser un verdadero cristiano. Eso es ser un verdadero cristiano. Orar por nuestros hermanos para que sean fortalecidos, para que tengan fuerzas espirituales y para que puedan vencer. No criticar ni separarse. No nos separamos, dijo Pedro, de estos pecadores, gentiles pecadores, creyeron, pero no nos separamos. Vienen de allá y allá nos van a bajar la caña. Lo que van a decir de Jerusalén, que nosotros estamos con los gentiles, nos separamos. Y Pedro y Pablo dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que estás haciendo mal? Si todos nosotros nos hemos reconocido pecadores, por eso venimos a Jesús. Los que no se reconocen que son pecadores, que tienen su propia justicia, ellos no, ese Jesús es un pecador, un mentiroso, engañador. Pero nosotros no hemos reconocido lo que somos y hemos reconocido que Jesús es el Señor y hemos reconocido que no podemos ser salvos por las obras de la ley, sino por la gracia. Así que si nosotros hemos reconocido y hemos venido a Cristo, ¿cómo nos vamos a separar de lo que han creído? Porque en Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, sino una sola y nueva creación. Un hombre nuevo. Hizo el Señor de los dos, judío y griego, gentil y judío, un nuevo y solo hombre en una vida espiritual. Así que tenemos que mirar nosotros
mis amados hermanos, cómo ayudarnos. No como chismosear de cosas, sino cómo orar a favor de nuestros hermanos, los que han creído, porque ellos están luchando por esas cosas de donde quieren salir para servir al Señor. ¿Entendemos esto, hermano? Mire que esto es importante, es muy importante para nosotros, para lo que somos de la fe, para lo que hemos creído. Esto es muy importante, saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a orar los unos por los otros, buscando la bendición del Señor. Amén. Vamos a estar orando. Mire que nosotros estamos orando los días viernes. Mañana viernes a las 4 de la tarde vamos a estar orando en la iglesia y oramos por toda la congregación. Así que estemos orando constantemente por la iglesia, los hermanos, los jóvenes, por los que han creído, para que Dios los fortalezca, y los que aún no han entrado a esta gracia puedan ser despertados y entren a esta maravillosa salvación. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar.